Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por el privilegio que nos da nuevamente de poder presentar este programa. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos da de presentar su palabra a un mundo que nos escucha en estos momentos. Agradecemos, Señor, el privilegio y es para nosotros una gran bendición de poder ser sus colaboradores en esta tierra. Oramos para que este mensaje de hoy sea de mucha bendición para las personas que nos están escuchando en estos momentos. Oramos para que sus corazones puedan ser abiertos al entendimiento de su santa palabra, que el Espíritu Santo ilumine sus mentes para que puedan aceptar este mensaje y también ellos, al igual que nosotros, podamos prepararnos para ese retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo que ha de venir muy pronto a esta tierra en gloria y majestad. Le pedimos todas estas bendiciones, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos venido comentando, estudiando con ustedes, nuestros amigos, un tema que tiene mucha relevancia en estos últimos días, porque cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, como hemos visto hasta acá, van a haber varios sucesos, y ya hemos empezado a verlo, que tiene que ver con crisis venidera. Al final va a haber una gran tribulación, dijo Jesús. Y todo esto nos debe llevar a pensar cómo nosotros nos vamos a preparar para todo esto que se avecina. Guerras, rumores de guerras, pestilencias, grandes terremotos, grandes calamidades, huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Violencia en la sociedad. Así que violencia en las familias, dicho sea paso. Nosotros estuvimos viendo con ustedes varios pasos hasta aquí. Uno de ellos fue la necesidad de un Salvador. Primer paso, ustedes se recordarán en uno de los programas anteriores que tuvimos. Ustedes lo pueden buscar por ahí en La Voz del Evangelio Eterno en YouTube o Voz del Evangelio Eterno y pueden escuchar o ver esos programas que hemos estado presentando anteriormente. El segundo paso era tener fe, poner la fe en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe, no en el hombre, no en instituciones religiosas, que esa ha sido la gran tragedia del profeso pueblo de Dios a través de los siglos. Y como tercer paso, estudiábamos con ustedes tener una confianza, una dependencia de Dios constante. Amén. En otras palabras, en medio de la crisis es donde se revela el carácter nuestro. Tristemente, cuando hay crisis, la gente busca, hablábamos con ustedes, analizábamos en este panel, que es cuando la gente busca a Dios de una forma desesperada. Pero, ¿qué pasa? Como es una forma desesperada, no se hace la preparación, decíamos. ¿Se acuerdan? Sí. Y Satanás se aprovecha para introducir sus engaños y la gente, en una forma desconcertada, pues echa mano, por lo general, a lo que es más fácil, a una religión fácil. O cuando pasa la crisis, pasa también la expectación. Ese fervor que supuestamente las personas estaban manifestando, tal y como sucedía con Faraón, rey de Egipto, cuando él oraba a Moisés y le pedía que le quitara esa plaga. Cuando Moisés oraba al Señor y esa plaga era quitada, él dice la palabra de Dios que endurecía más su corazón que antes. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque él veía que se iba a la crisis, pasaba la crisis y volvía de nuevo a sus andenes. Hay que tener cuidado, es una muestra de que no hay entonces conversión. Definitivamente. Hoy vamos a tratar
y vamos a tratar de concluir esta temática que tiene que ver con la preparación para esta crisis venidera, y es en el cuarto paso sería la obediencia, que hemos venido tocando por aquí y por allí, un poco de esos ciertos pincelazos hemos estado dando, pero la obediencia vamos a ver que es una experiencia, no es una creencia en el intelecto, es una experiencia diaria, constante, diaria, constante, que debemos desarrollar. Hay una nota yo quisiera, hermano Jean, que usted empezar. Así Satanás odia este término que usted acaba de mencionar, pastor, la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás odia este término? Porque por eso precisamente fue expulsado del cielo, porque fue el primer rebelde, el primer desobediente, lo contrario a la obediencia, y fue esta la causa por la cual Satanás fue arrojado del cielo, no solo él, sino también todos sus ángeles con él. Antes que el hermano Rodi lea allí Apocalipsis 12, 7 al 9, que confirma en lo que usted acaba de decir, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si Satanás, con una tercera parte de los ángeles, fue arrojado del cielo por la desobediencia, ¿cómo entonces podemos nosotros armonizar de que hoy día, como se predica en la mayor parte de las iglesias populares, que Cristo nos va a llevar al cielo con tan solo creer en Jesús? ¿Cómo podemos armonizar eso? Bueno, lo que yo veo que está pasando en el mundo religioso hoy es que se ha desfigurado el carácter de Dios. ¿En qué sentido? Es que se presenta un Dios tan tolerante del mal que no le va a tomar, tan misericordioso que no le va a tomar en cuenta a los hombres sus pecados, su vida, que Dios solamente lo que le está pidiendo a la gente es que crea en Él, que lo acepte. Dice, si vamos a la Biblia, dice la Biblia que Satanás cree, los demonios creen y tiemblan y no se van a salvar. Sí. Tenemos otro caso en la Biblia, en Génesis, muy conocido, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que llevó que Adán y Eva fuesen sacados del Edén? El pecado. Una desobediencia. Tenemos otro caso, Caín. Caín es el típico religioso de religioso moderno. Dios pedía algo específico. Dios pedía que se hiciera un sacrificio para expiar el pecado, una ofrenda que llevara sangre. Y Dios había estipulado todo lo concerniente al sacrificio. Y sin embargo, ¿qué hizo Caín? Caín dijo, yo le voy a dar a Dios lo mejor, que yo entiendo que es lo mejor. O sea, Dios no pide lo que tú entiendes que es lo mejor. Dios pide que tú lo obedezcas en todo lo que Él dice. Me alegro que usted haya traído esto aquí, porque el argumento que se escucha casi constante es: todos los días fueron creados por Dios, todos los días son iguales, y por eso yo puedo escoger el día que yo vea que sea más apropiado para dedicarlo única y exclusivamente para adorar a Dios, refiriéndose a la gente que guarda en el domingo, en vez de algo específico que Dios ha dicho desde el jardín del Edén, pastor, que fue el sábado, no el domingo. Y he escuchado a pastores que dicen, no, tú le das a Dios cualquier día. Por eso, o sea, es un razonamiento como cainista, si podemos usar ese término. Es la teoría de Caín, obrando, que dicho sea paso, es la teoría de Satanás. Porque Satanás está acusando al gobierno de Dios, que es imperfecto, que no se pueden obedecer sus leyes, y Dios quiere probarle a Satanás y a todo el universo que sí, que con la ayuda de Él se puede obedecer sus mandamientos. Amén. Se puede obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Es correcto, o sea, Dios es un Dios de misericordia, porque muchas veces tal vez las personas que nos están escuchando en estos momentos piensan de que Dios se complace en castigar a aquellos que no le obedecen. No es así, mis queridos amigos y hermanos. Por ejemplo, en el caso de Noé, vemos que Dios le dio un tiempo de gracia, de misericordia a esa generación antediluviana, 120 años, eso es más de un siglo. O sea, Dios tuvo misericordia a esas personas para que vinieran al arrepentimiento, mas sin embargo, ellos decidieron no aceptar el mensaje de misericordia que venía de parte de Dios a través de su siervo Noé. O sea, decidieron preferir morir hundidos, ahogados en las aguas del diluvio, antes que obedecer a Dios.
Dios tiene un tiempo de misericordia también para este mundo. O sea, Dios, a través de estos programas que nosotros estamos transmitiendo en esta hora, es un llamado que Dios le está haciendo al mundo que nos escucha en estos momentos para que vengamos, entreguemos nuestras vidas a Jesús, porque viene una crisis muy grande sobre esta tierra antes de la segunda venida de Cristo, y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar esa crisis. Y estos son los pasos que estamos presentándoles a ustedes en los programas anteriores y en este día. Mi hermano Rodi, léase ahí por favor. ¿Usted lo tiene? Sí, Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, otra vez, no solamente Satanás fue arrojado, sino también aquellos que se unieron a esa rebelión con Satanás. Y aquellos que se están uniendo hoy día también con la rebelión satánica, que es la desobediencia. ¿Qué va a pasar con ellos también? Dice en Apocalipsis capítulo 20, 8 al 10, que van a ser como al final. No tenemos ni que leerlo, dice allí que van a ser ¿qué? Devorados con azufre y fuego. Dice que serán lanzados al lago de fuego y azufre. Que es la segunda muerte. Que después vamos a estudiar eso con más detalle. No es que van a estar ardiendo por toda la eternidad allí, sí, pero van a ser destruidos Satanás, sus ángeles y todos sus secuaces, que como Caín siguieron una religiosidad. El mundo pudo verlo, lo pudo admirar con una piedad no santificada, una piedad, ¿cómo se llama? Inventada o sustituida por la verdad, porque ningún error te puede santificar. Lo que santifica el alma, amigos y hermanos, es la verdad tal como está en Cristo Jesús. Amén, eso es lo que dijo Jesús, San Juan 17, 17. Así es. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No son las tradiciones ni las teorías de los hombres lo que nos santifica de acuerdo a Jesús. Ni una denominación religiosa. Tampoco, ¿verdad? Entonces, continuemos. Salmos, mi hermano Jan, por favor. Bueno, este salmo me llama mucho la atención, pastor, porque aquí habla de los ángeles que están en el cielo, los ángeles que no se unieron a la rebelión de Satanás, porque obviamente hubo un grupo de ángeles que se mantuvo fiel. 2/3 partes. Exacto. Dice el Salmo 103, versículo 20 y el versículo 21 lo siguiente: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y esa palabra precepto en el original en hebreo es ley o mandamiento. Bendecid a Jehová, dice el versículo 21, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Leíamos en programas anteriores que la voluntad de Dios está relacionada con obedecer la ley moral de Dios, de acuerdo al Salmo 40, versículos 7 y 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. O sea, los ángeles que nunca cayeron se deleitan en obedecer la ley moral de Dios, que es la base de su gobierno. Amén, amén. O sea, otra vez, la Biblia dice que Satanás quiere usurpar el trono de Dios. Isaías 14. Quería sentarse allí. Vamos a leerlo para que nuestros amigos ahí vayan tomando nota. Queremos que sean como los bereanos, hemos dicho, ¿no? Así es. Que comprueben todo lo que de aquí enseñamos, pero no solamente con nosotros. Háganlo también con sus ministros, con sus iglesias. Busquen en la Biblia por usted mismo, comprueben lo que se le están predicando en sus iglesias para ver si es un así dice Jehová. Léalo. Isaías 14, 13 o el 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice la Escritura, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, quería ser adorado también. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Por qué al lado del norte?
¿qué era que estaba en el lado del norte en el santuario? En el lado del norte, en el santuario, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. ¿Y que representaba ese pan? A Cristo Jesús. Él quería tomar el lugar de Cristo. Tomen nota, mis amigos, porque también hay un poder aquí en la tierra que ha pretendido por siglos y siglos de tomar el lugar de Cristo aquí en la tierra. Así es. Otra vez. Y este programa debe, por la gracia de Cristo, debe de mantener ese alerta. Es como una voz de alarma para que usted y yo no sigamos las pisadas del gran apóstata, sino que sigamos las pisadas de Jesús. Esa voz de alarma debe despertar a un mundo que está durmiendo. Note bien, Satanás quería usurparlo. Permítame leer el 14, si usted léalo, me lo permite. léalo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es interesante. ¿Sabe una cosa, mi hermano Rodri? Eran sus aspiraciones. Sí. Y se mantienen esas aspiraciones en sus seguidores. Amén. Aquí hoy. Amén, claro. Pero fíjese, Dios, sí, era el plan de Dios que todas sus criaturas compartiesen con Él. Amén. Pero no en desobediencia. Nota lo que dice Apocalipsis, capítulo 2. ¿Por qué? El plan que Dios tiene va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Note cómo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22. Léalo, Rodri, mi hermano. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que Cristo está prometiéndole aquí a aquel que venciere? Que se ha de sentar con Él en su trono. En su trono. Y dice que seremos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando Satanás no lo hacía de una forma en la obediencia, él quería usurpar el trono, pero en la desobediencia. Sí, Hoy mismo, los líderes populares, sin darse cuenta, la mayoría, están tratando de hacer lo mismo. Dicen que quieren representar a Dios aquí en la tierra, pero en desobediencia, enseñándole al mundo que no, que los mandamientos ya fueron clavados en la cruz. O otros líderes dicen, no, nosotros sabemos que la ley de Dios es santa, pero nosotros podemos cambiarla. Y la hemos cambiado, según ellos. Hay un poder, ¿no? Hay un poder que la Biblia denomina el poder del anticristo, ¿no? Yo añadiría a eso que aunque muchos líderes religiosos hoy tal vez no desdeñan completamente la ley moral de Dios, pero el argumento que ellos usan es el siguiente: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios, sino, ¿por qué? Porque estamos bajo la gracia, que de eso también vamos a hablar en temas posteriores con la ayuda del Señor. Sí, pero sí podemos adelantar de aquí que la gracia no quita la obediencia a la ley, a lo contrario, nos capacita, nos hace apto a través de la gracia de Cristo llegar a ser siervos de Dios. Eso es lo que dice Pablo, pero vamos a estudiar en otros temas. Vamos a continuar entonces aquí con cuarta característica, cómo nosotros podemos vencer en esta crisis que viene. Leamos a Deuteronomio, por favor, Rodi. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amén. Y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Sabe lo que muchos dicen cuando oyen estos versículos? Dicen, por eso era el Antiguo Testamento. O para Israel. O para Israel. No, pero espérense ahí, hermanos y amigos. Léanse, por favor, mi hermano Jan, a Hebreos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, 7 al 9? Dice, hablando de Cristo precisamente. Sí, y en el mismo pensamiento. Exacto. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, versículo 8 de Hebreos 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Óigame, con diferentes palabras, pero el mismo pensamiento. ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento, mis amigos, no anula el Antiguo. No lo sustituye. No lo sustituye. Es un complemento. ¿Acaso no dice Pablo que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas? ¿Así? ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo de antes? El Antiguo Testamento. ¿Qué era lo único que había? Se estaba refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que le dijo a Timoteo? Vamos a seguir avanzando aquí. Pero esto es muy importante, porque constantemente el llamado mundo cristiano está siendo bombardeado por personajes que están siendo engañados y engañando a muchos. Note cómo le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3. ¿Qué dice él? Versículo 15 en adelante, por favor. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Perdón, Jan, ¿cuál escritura estaba hablando Pablo aquí a Timoteo? Por supuesto, se refería a la escritura del Antiguo Testamento. Es lo único que había. La escritura de los profetas del Antiguo, porque era lo único que había en ese entonces. Sigan prestando atención, por favor, ahí, amigos y hermanos. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Estas escrituras del Antiguo Testamento, dice Pablo, te pueden hacer sabio, ¿verdad? ¿Para qué? Para la salvación. Para la salvación. ¿Qué más? Sigue diciendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, para redarguir. La palabra redarguir quiere decir convencer. Para corregir, para instruir en justicia, o sea, vivir una vida de obediencia perfecta. O justicia tiene que ver con la obediencia a Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la única forma de nosotros poder llegar a ser perfectos en Cristo Jesús es a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Todas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Cuando usted escuche entonces a uno de esos ministros hablar de lo contrario, usted sabe que no viene de Dios. Salid de ella, pueblo mío, enseguida. Eso es lo que dice Dios. Es por eso que Satanás se interesa mucho en que las personas que nos están escuchando en estos momentos no saquen tiempo para estudiar las Escrituras cada día. Por ellos mismos. Exacto. Nosotros necesitamos cada día de nuestras vidas, tenemos que estudiar este maravilloso libro, porque gracias a él nuestra vida espiritual se va perfeccionando cada día más, vamos creciendo espiritualmente, tal y como decía el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de crecer es a través de una buena alimentación. Y la mejor alimentación, espiritualmente hablando, por supuesto, se consigue solamente a través de las Sagradas Escrituras. Y tristemente es hipocresía, muchas veces religiosa, porque cuando se habla del diezmos y las ofrendas, sí apelan a los versículos del Antiguo Testamento. Entonces, mis amigos, seamos honestos. O sea, no estamos diciendo que no debemos devolver a Dios los diezmos y las ofrendas. Sí hay que devolverlo, es cierto, pero seamos consistentes. Si vamos a usar versículos del Antiguo Testamento para sostener una posición o sostener una para posición. Sostenerla, también hagámoslo con el cuarto mandamiento que dice, acuérdate. Hermano Roddy, por favor. Eso es parte de la obediencia a Dios. Sí, el cuarto mandamiento, el mandamiento más largo del decálogo, es el cuarto mandamiento. Por supuesto. ¿Qué está pasando en el mundo religioso? ¿Qué es lo que estamos viendo siempre? Es la desinformación voluntaria que está habiendo en el mundo religioso. Es como decía el hermano John, no hay un estudio sistemático de la Biblia. No hay algo que sustente en la palabra de Dios la creencia, porque si le dicen que el Antiguo Testamento está abolido, está sustituido por el Nuevo, o qué cosa del pasado para el pueblo de Israel, ¿qué se cree?
bueno, se acepta como verdad. Sí. Y no se van estos versículos que te dicen, por ejemplo, como Pablo le decía, escribió a Timoteo, oye, has sabido las Santas Escrituras desde tu niñez. Las cuales te van a ser aptos para la salvación. Ahora, ¿qué pasaba con Timoteo? Timoteo estudiaba la Biblia. Claro. ¿Qué Biblia? El Antiguo Testamento, es lo único que había. ¿Y cómo estaba? Y cuando Timoteo se prepara por el Antiguo Testamento, estaba capacitado para recibir más luz. Claro que sí. Cuando llega Cristo, todas estas verdades que llegan los apóstoles, porque es lo que él sabía de la religión del Antiguo Testamento era aquel sacrificio, todo, que simbolizaba o apuntaba a Cristo. Ahora cuando llega Cristo, o sea, el cumplimiento de aquello, Timoteo está preparado para recibirlo. ¿Por qué hoy no se reciben estas verdades? ¿Por qué no se reciben las verdades que preparan a uno para la segunda venida de Cristo? Amén. Porque no se ha venido estudiando, no hay una base. Y las personas que quieren estudiar, si van, como decíamos en programas pasados, van a sus pastores le dicen, no, eso, olvídate de eso no es importante. Lo importante es el Nuevo Testamento, cree por gracia, la gracia es lo importante, la salvación es por la fe, tú no tienes que hacer más nada, y ahí los dejan. Y las personas se conforman con, no con un así dice Jehová, sino con un así dice el pastor, con un así dice mi iglesia, así me lo enseñan a mí. Y cuando se buscan en la Biblia y se dan cuenta que lo que dice la Biblia va en contra de lo que le están enseñando a la iglesia, entonces prefieren poner la Biblia ¿dónde? A un lado y aceptar la creencia de ¿quiénes? De sus líderes religiosos. Y así miles y millones van a aparecer porque fueron guiados por ciegos. Ciegos guiando a un montón de ciegos. Ok, sigamos. Vamos a seguir. San Juan 15:10. ¿Qué dice allí? ¿Qué dijo Jesús? Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pablo, otra vez, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 9. Estamos siguiendo aquí, presentándoles a ustedes esta quinta característica o forma como nosotros sobrevivir en esta crisis que se nos avecina y tiene que ver con la obediencia. Es algo imprescindible para que usted y yo podamos sentarnos en el trono, no de una forma arbitraria. Que Dios ha prometido. Con Dios, ¿verdad? Que Dios le ha prometido a aquellos que lo obedecen. Amén. Dice, vean. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Amén. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, aquellos que no obedezcan, fíjense que allí nos dijo el apóstol Pablo, aquellos que crean el Evangelio. Bueno, el primer versículo dice, y a vosotros que sois atribulados, o sea, a los que están siendo atribulados por causa de la verdad, Dios le dará reposo. Cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús. Amén. Y a los que no obedecen, entonces, o sea, Pablo está haciendo un contraste entre los obedientes y los desobedientes. O sea, le está diciendo que los obedientes, Dios les va, cuando Cristo se manifieste, le va a dar ¿qué cosa? Los va a premiar. Amén. Ahora, Juan el revelador vio que en estos últimos días no todo iba a estar perdido. No todo el mundo iba a ir en pos de la bestia, de la imagen de la bestia, ¿verdad? De Babilonia. No todo el mundo iba a estar bebiendo ese vino babilónico. No. Juan ve qué cosa, mi hermano Jean. Ve un remanente, ve una iglesia que iba a mantenerse firme y fiel a todos los mandamientos de la ley de Dios. Lo vemos en Apocalipsis 14:12. Juan le muestra al Señor. Me llama mucho la atención porque después de que Juan ve esa gran tragedia, se puede decir así, de aquellos que van a adorar a la bestia, de aquellos que van a adorar la imagen de la bestia, de aquellos que van a recibir la marca de la bestia en los versículos anteriores, específicamente Apocalipsis 14, del 7 al 9, más adelante como que Dios le da un rayo de esperanza a Juan. Y le dice, Juan, he aquí, mira, ven, que te voy a mostrar, mira, aquí este grupo, he aquí la paciencia de los santos. Mira, Juan, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mientras el mundo entero prácticamente iba en pos de la bestia, en pos de ese poder del anticristo, que haciéndose pasar por Dios,
Dios en su amor y misericordia le muestra un remanente. ¿Dónde están ese remanente ahorita? Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está ese remanente? Bueno, ese remanente, la mayoría está disperso en todas las iglesias. En las iglesias, sí. Tanto sí, católicas populares, como protestantes, como bautistas, pentecostales. Ahí están la mayoría de esos hijos de Dios. Por eso viene este mensaje de amor y misericordia. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. No seáis partícipes de esa jaula llena de aves inmundas y aborrecibles. Salid de ella. La Biblia dice, para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Qué amor tiene Dios, que todavía en este último tiempo le está dando, nos está dando a todos esta oportunidad tan maravillosa para que sigamos al Cordero, sigamos a Jesús, amén, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y que podamos identificarnos con Él, vivir con Él, caminar con Él. Que cuando la gente vea, no tengamos que decir, somos de esta religión o la otra. Porque yo a veces digo, los nombres de religión a veces se presentan como obstáculos para venir a la verdad. Por eso yo me alegro cuando usted leyó, mi hermano Jan, a Juan se le presenta un remanente, un grupo de personas. ¿Quiénes eran ellos? Que guardaban los mandamientos de Dios. Tenían la fe de Jesús. No se da nombre, se da característica del... Gracias, mi hermano Rodi. Sí, o sea, la última iglesia sabemos que no va a tener un nombre específico, sino características. Que es lo que va a unir al pueblo de Dios van a ser que las mismas características. ¿Qué características? Una experiencia. Guardan los mandamientos de Dios, se preocupan por clamar este mensaje, porque amén, se representa como el pueblo de Dios como un gran movimiento que ilumina al mundo entero. Amén. Y que llega a cada rincón con ese mensaje. Teman a Dios, denle gloria. La hora de su juicio ha llegado, adoren al que hizo el cielo, el mar, la tierra. Amén. Y acuérdense que es el Creador. Amén. ¿Con qué mensaje acompaña a este último mensaje? La exaltación de qué mandamiento que se ha venido pisoteando. El cuarto mandamiento. El sábado. Claro. Porque en realidad, como decía el hermano John ahorita, no todas las iglesias dicen que la ley de Dios... Ellos dicen que Cristo la clavó en la cruz, pero cuando tú le dices, ¿puedes robar? Te dicen, no. ¿Puedes mentir? No. ¿Puedes tener imágenes? No. Por lo menos los protestantes. Sí. Y cuando tú le dices, bueno, y el sábado, no. Ese es para los judíos. O sea, Dios quiere que se levante. Pero ese cuarto mandamiento estaba en la misma tabla que estaban los demás. ¿Ah, sí? Dios quiere que se levante, ¿qué cosa usted iba a decir? Dios quiere que se levante el día de reposo, que se ponga al frente de la gente. Porque al final sabemos que la gran controversia va a ser ¿por qué? Por la ley de Dios. Por eso en Isaías, a este remanente, ¿cómo le llama Dios a este remanente en los últimos días? Reparadores de qué? De portillos. Quisiera hacer un énfasis nuevamente en cuanto al trono de Dios. Yo sé que muchas personas se preguntan hoy cuál fue la razón por la cual Satanás fue expulsado del cielo. Quizás no han escudriñado lo suficiente para pensar el por qué razón Dios tuvo que expulsar a Satanás y a todos sus ángeles que se unieron a su rebelión. Voy a citar brevemente aquí porque usted citó un versículo muy importante, muy significativo en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Habíamos leído en Isaías 14, ustedes recordarán, donde Satanás deseaba colocar su trono al lado del trono de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Y subiré. Exacto. Al monte santo. O sea, Satanás siempre ha deseado ser adorado, en otras palabras. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 89, versículo 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, el cimiento de algo es la base de algo. La base del trono de Dios, cuando la Biblia habla del trono de Dios, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos, está hablando de un gobierno. Claro. El trono está relacionado con un gobierno. ¿Por qué? Porque el Salmo 103 y el versículo 19 nos dice lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. O sea, la base del trono de Dios es su ley moral, sus 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que
el justicia y juicio, dos palabras claves. La justicia está relacionada con la ley moral de Dios. El Salmo 119, no tenemos que leerlo, y el versículo 172 dice, todos sus mandamientos son justicia. ¿Cuántos? Todos. No 9. No, todos. Los 10. O sea, y dice, y juicio, dice el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que nosotros vamos a ser juzgados, ahí está la palabra juicio, por la ley de la libertad. O sea, queridos amigos y hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que la base del gobierno de Dios, todo gobierno tiene que tener leyes. Si un gobierno no tuviese leyes o no se dejara regir por las leyes de ese gobierno se convertiría en una anarquía. Claro. Dios también tiene su gobierno, tiene su reino, lo acabamos de leer aquí en el Salmo 103. Y la base del trono de Dios, de su gobierno, es su santa y bendita ley. Por eso es que la ley de Dios es eterna. Amén. Porque el trono de Dios es eterno. Amén. Nunca va a terminar. El gobierno de Dios nunca terminará. Va a ser eterno por todas las edades sin fin. Y la envidia que sintió Lucifer, que llegó a ser Satanás en su corazón, de ese trono, querer ser como Dios, fue lo que ha traído todo este caos, todo este asunto. Y es por eso que Satanás odia a todos aquellos que quieren guardar esa ley moral de Dios, ese pueblo remanente que habla Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. ¿Por qué? Porque Satanás fue el primer rebelde, fue el primer desobediente que odia la ley moral de Dios, que es la base de su trono. Y él quiere, Satanás, como él sabe que ya está perdido, él quiere arrastrar a la mayor parte de gente posible, y cuánto mejor usando la religión, usando un sistema cubierto de religiosidad, de ceremonias, tradiciones o de mandamientos de hombres, para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Me gustaría dar un punto final antes de pasar al próximo paso. Yo sé que es muy importante este paso, este cuarto paso, la obediencia. Es una palabra que Satanás odia de muerte. Precisamente por desobediente fue que fue lanzado del cielo. Hay ciertas personas del mundo cristiano que quieren seguir a Jesús, pero no quieren abandonar el pecado. Como decía el hermano Rodi, creen de que Dios es un Dios demasiado misericordioso que les va a permitir tener acceso algún día al reino de los cielos viviendo en pecado. Jesús dijo estas palabras muy importantes, y yo creo que esto es un llamado para las personas que nos están escuchando en esta hora. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si quiere seguirme, si quiere ser un verdadero cristiano, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, la persona que quiere seguir a Jesús verdaderamente tiene que abandonar su vida de pecado. Tiene que negarse a sí mismo. Esa vida antigua que ha vivido siempre, tiene que abandonarla. ¿Por qué? Porque Dios dice que debemos de negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Jesús en Lucas capítulo 9, vuelve y lo menciona, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. O sea, esto es una experiencia, Pastor Pérez, hermano Rodi, amigos que nos escuchan, es una experiencia diaria. Nosotros no podemos estar un día obedecemos a Dios y al día siguiente desobedecemos a Dios. Claro. Pasado mañana yo caigo en pecado y después me arrepiento y después no. Esto es una vida de negarnos a nosotros cada día, diariamente, abandonar el pecado, renunciar al pecado, que es transgresión de la ley de Dios, para así nosotros estar preparados para que cuando Cristo venga, recibamos de Él ese galardón que será dado solamente a aquellos que obedecen sus mandamientos. Amén. En Apocalipsis 15, 1 y 2, se presenta en estos últimos días un grupo, o sea, ese remanente, ¿no? Ese remanente que, a pesar de la crisis que va a venir, porque viene la crisis, esto es la parte final hoy ya de esta serie, viene una crisis. Y cómo nosotros tenemos que prepararnos para esa crisis. Y la crisis va a consistir, presten atención, en cómo vamos a adorar a Dios. Empezó el gran conflicto aquí en la tierra entre el bien y el mal en la adoración. En torno a la adoración. En torno a la adoración, como usted yo diría que ese conflicto empezó en el cielo. Bueno, en el cielo, por aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en el planeta Tierra,
cuando Abel vino a adorar delante de Dios, vino trayendo lo que Dios le exigió en obediencia. Caín vino a adorar a Dios también, pero con una adoración falsa, no como Dios lo había indicado. Así empezó y así va a terminar. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque en la Biblia lo describe esta lucha. Y esto es muy importante que entendamos estos símbolos que estamos leyendo aquí, que más adelante vamos a ir estudiando. Pero sí, en los últimos días va a haber un grupo de hombres y mujeres de todas las religiones que van a tener victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el número de la bestia. Léalo, por favor. Y eso son los que van a estar compartiendo el 15, trono de Dios. 2 y 3. Léalo, por favor. Dice, vi también como un mal de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mal de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y Amén. Más adelante dice que cantan, ¿qué cosa? El cántico de quién? De Moisés y del Cordero. Y del Cordero de Dios. Oh, mis amados, ¿no es hermoso esto? Saber que no todo está perdido. Va a haber es verdad, el mundo va a andar detrás de un sistema de adoración falso. El mundo entero. Pero va a haber un remanente que van a mantener la obediencia. El cántico de Moisés y del Cordero, que es un símbolo de ¿qué? De victoria. Amén. Victoria, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Hermano Jan. Vale la pena mencionar que cuando el mundo va en pos de un sistema religioso que está en contra de la voluntad de Dios, está adorando a Satanás de esa manera. Porque el que adora en la desobediencia, adora a Satanás automáticamente. Por eso Satanás se complace, amigos oyentes, se complace de ver un mundo en rebelión, porque él ha alcanzado su objetivo. En otras palabras, el objetivo que él trató de alcanzar en el cielo y no pudo alcanzar, lo está alcanzando en esta tierra. Él desea que todo el mundo lo adore en rebelión. Cuando Satanás sabe que cuando una persona, una iglesia, una institución religiosa está desobedeciendo los mandamientos de la ley de Dios o está en contra de alguno de esos mandamientos, lo está adorando a él, porque Satanás es el gran rebelde y es por eso que Satanás se goza al ver a un mundo en rebelión. Por eso Juan ve ese pequeño remanente. Jesús le dijo, no pierda la esperanza, Juan. Mira, he aquí la paciencia de los santos, he aquí un grupo pequeño, un remanente, los que guardan los mandamientos, los que se mantuvieron fieles a Dios en el tiempo del fin. Y van a cantar en el cielo el cántico de Moisés y del Cordero. Permítame leer este versículo rapidito de Apocalipsis 14:3, refiriéndose a los 144,000. Justamente dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El mismo cántico. El cántico de Moisés y del Cordero lo cantarán esos 144,000. 144,000 fieles obedientes a todos los mandamientos de Dios. Ojalá, queridos amigos y hermanos, hermano Rodi, Pastor Pérez, que nosotros también podamos estar entre ese grupo de esos redimidos. Y nuestra querida audiencia también. Sí, en la segunda parte del versículo 4 de Apocalipsis 14, dice que estos fueron redimidos de entre los hombres. O sea, aquí en la tierra. Va a haber, son personas que están allí, que perfeccionaron su carácter, que obedeciendo ¿a quién? A Dios, antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Amén. O sea, le van a demostrar a los que no quisieron, porque aquí todo es, ¿cómo decir? Aquí es todo por decisión. Tú puedes decidir hoy ser fiel a Dios. Amén. Tú puedes pedirle a Dios que te dé fuerza, tú puedes pedirle a Dios que te ayude, y Dios ha prometido que lo va a hacer con todo aquel que se proponga en su corazón. Porque, volviendo al caso de Caín, Caín pudo en su corazón con sinceridad querer darle a Dios lo mejor, pero no es lo que tú quieres darle, volvemos al punto. Me alegro que usted mencione la sinceridad. La sinceridad, porque hay quien dice, no, yo soy sincero en lo que creo. Hermano, tú puedes ser sincero en lo que tú crees. ¿Era ¿La sinceridad te va a salvar? No.
Caín fue sincero en lo que Ahora, ofreció. no todos los que son sinceros se van a salvar, ¿sí o no? Claro que no. Ahora, es verdad que para salvarse hay que ser un sincero creyente, pero no todos los que se van a salvar son sinceros. Digo, no todos. Todo lo que se van a perder no era porque eran hipócritas, sino porque sinceramente estaban equivocados. Fueron engañados. Fueron engañados, pero tristemente cuando llegue el momento del ajuste de cuentas, la venida de Cristo, que es el tema que estamos tratando hoy, se van a dar cuenta, Señor, en tu nombre nosotros hicimos, o sea, fueron personas que sinceramente creían estar en lo correcto. Ay, mi hermano, hay que tener cuidado porque la Biblia describe un poder que iba a engañar a todos los reyes de la tierra, ahí está, al mundo entero, ahí si fuese posible. Pero otra vez, también Dios le mostró ese remanente, a un remanente que iba a ser fiel. Esos 144,000 que mi hermano leyó ahí, dice, se distinguían porque seguían al Cordero por donde quiera que él iba. Amén. La experiencia de Jesús fue la experiencia de ellos. La vida de Jesús fue la vida de ellos. No fue la vida de obediencia de Jesús, fue la vida de obediencia de ellos. No la vida del hombre de pecado, del hijo de perdición, que ha dicho por siglos que él tenía poder, o que tiene poder para cambiar la ley de Dios. No, mis amigos. O sea, el centro del asunto no es la sinceridad solamente. No. Es la disposición a qué. Obediencia. Y el engaño que está haciendo, Cristo en Mateo 24, cuando habla de las señales allí, 3 veces menciona, miren que nadie los engañe, cuídense que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, presenta en estos últimos días el engaño. ¿Puede haber un sincero que está engañado? Claro que sí. Hombre, claro que sí. Pablo era un sincero que estaba engañado. Cuando él habla, dice, yo por desconocimiento, o sea, por ignorancia. Y Pablo era un hombre sincero. Claro. Dios le dio, ¿cómo decir? Le abrió los ojos y él pudo ver su estado. Y quiere abrir los ojos hoy día. Y Dios quiere. Por eso quizás usted estaba escuchando este mensaje en este día. Amén. O sea, Dios quiere hacerle un llamado para que usted se detenga en su vida y medite si su vida, su religión está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. No vaya con su líder religioso, vaya con la Biblia. Compare lo que aquí se está diciendo con la palabra de Dios. Y si lo que dice la palabra de Dios es lo que se está diciendo en este panel, no dude que es Dios quien le está hablando. Amén. Sí. Uno de los llamados que podemos hacer en los minutos que nos quedan tal vez de este programa está registrado en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel Gabriel le da ese mensaje a María de que iba a tener un hijo, y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué hermosas palabras. Cristo quiere salvarte a ti, amigo o amiga pecador o pecadora, en esta hora. Él está dispuesto a salvarte de tus pecados, de nuestros pecados. Amén. Pero nunca el Señor Jesús nos va a salvar a nosotros en nuestros pecados. Es imposible. Imposible. Y esa es la obra que Cristo quiere hacer antes. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo creer al mundo hoy de que el pecador va a ser salvo en el tiempo del fin. El transgresor va a ser salvo en el tiempo del fin. Y no es así, mis queridos amigos y hermanos. Cristo quiere salvarte a ti y a nosotros también, Amén. pero salvarnos completamente de nuestros pecados. Amén. Amén. Que es la transgresión de la ley de Dios. Quinto paso. Nos quedan 2 pasos más y terminamos. Quinto paso para enfrentar la crisis es la oración. Hermanos, si hay un tiempo en el cual el pueblo de Dios necesita orar más que cualquier otro tiempo, es precisamente en este tiempo en que estamos viviendo. Orar, porque en la oración hay poder. En la oración hay poder. Daniel fue un ejemplo claro para nosotros. Daniel le tocó vivir un tiempo de crisis, igual que el tiempo que estamos viviendo nosotros. Un tiempo en el cual su vida estaba corriendo peligro. Pero ¿qué decidió Daniel hacer, mi hermano Rodi? 6:10, Daniel. Dice, Daniel se puso en un apuro allí, lo pusieron en un apuro, sí, en medio de una crisis, y cuando se prohibió orar, Dice que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado por el rey, entró en su casa. O sea, en momentos de crisis, ¿qué es lo que más debemos hacer?
lo que hizo Daniel. Orar. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Esto es muy importante. Daniel no empezó a orar solo cuando vino la crisis. Dice el versículo, ¿Y él venía? como él lo acostumbraba, como él lo hacía antes. Ese es un ejemplo de cómo debe ser nuestra experiencia. No empezar a orar cuando viene la crisis. Otra vez, porque ahí es donde el diablo nos va a engañar. Viene la crisis y de una forma desesperada, voy a ver qué me dice el cura, qué me dice mi ministro, porque tenemos que buscar a Dios. No, amigos, preparémonos ahora en la oración. Pero en la verdad. En la verdad, claro. En la verdad. Claro. Salmos 55, 17. Vamos. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Es una promesa. Cuando oramos, cada hombre, cada mujer que ha vencido, que ha entrado en esa victoria del pecado, han sido hombres y mujeres que han aprendido a orar. Y oraban La oración. 3 veces al día. Oraban. Claro. Como mínimo oraban. No Sí. quiere decir que tenemos que orar solo 3 veces. Claro. Podemos orar constantemente, pero estos hombres, como Daniel, como David y todos estos grandes hombres del Antiguo Testamento, héroes de la fe, tuvieron una vida de oración. ¿Y quién es nuestro ejemplo mayor? Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hacía Jesús? Mateo 26, 38 y 42. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velen y oren. Velad y orad. Velen y oren, o velad y orad, Ajá. para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Noten, fue un imperativo que da Jesús a sus discípulos. Velad y orad. Ese imperativo no solamente fue para los discípulos, es para nosotros hoy también. Velad y orad. Cristo era un hombre de oración, porque así lo dice en Lucas 6:12. En aquellos días Él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Oiga, Y él es ejemplo hermano, pero nuestro. a veces nosotros, ¿cómo podemos pretender obtener la victoria sobre nuestros pecados cuando no dedicamos ni siquiera 1 hora, como le dijo Jesús a sus discípulos, para orar? Amén. Tenemos que estar en constante oración si queremos obtener la victoria y estar preparados para la crisis que Amén. se avecina. Hay una nota, yo quisiera que mi hermano Rodi lo leyera, por favor. Dice Ahí. que la oración debe ir acompañada de la voluntad de Dios. Amén. Ok. O sea, cuando oramos, Es de acuerdo a la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? que lo obedezcamos. Otra vez. ¿Ah? Hoy los predicadores populares dicen, pon tu mano en el radio que recibirá sanidad. Yo declaro que serás sano, ya que no serás... Que ya serás enfermo. Que ya no serás enfermo. serás enfermo, perdón. Que ya no serás más pobre. Eso no es fe, eso es presunción. Claro que sí. Tremendo, ¿eh? O sea, creer que Dios te va a contestar en desobediencia. Sí, por un radio. Te puede hacer creer, Satanás, que te enfermó él. Ajá. El mismo Satanás trae algunos achaques y te lo quita después y te hace creer que fue Dios que te lo ha quitado. Con dicha actitud queremos, Por favor. fíjense, con dicha actitud queremos que Dios haga lo que le pedimos y que conteste nuestras oraciones a nuestro antojo. Esas oraciones no pasan del ceiling de la casa, del techo. Tuvimos el caso de un hermano allá en la ciudad donde nosotros residimos, de que estaba gravemente enfermo y llegó una miembro de su iglesia, no era miembro de nuestra iglesia, pero nosotros estábamos visitándole a él y a su familia, y llegó a ella y oró y le pidió a Dios. Y entonces obviamente usan siempre, prácticamente muchas de estas personas usan este término, te declaro sano. No, en otras palabras, no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora mismo, a partir de esta hora, te declaro sano y estarás muy pronto de regreso en tu hogar junto con toda tu familia. Y a los 3 o 4 días el hermano murió. O sea, ¿qué podemos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto?
que muchas de estas oraciones no son contestadas por Dios porque no van acompañadas, número uno, de la fe en Dios y número uno, de la obediencia a Dios. Amén, ya, porque ya se nos está terminando el tiempo. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bueno, ¿y quién responde a estas oraciones? Es la pregunta. Es Satanás. Ahí está. Satanás haciendo creer que viene de Dios. Otra vez, mis amigos, hay otra condición para que salgamos victoriosos en esta crisis que se nos avecina. Y ya lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a terminar hoy con esto. Es estudiando las Escrituras, mis amigos. ¿Quieres estar seguro si es Dios que está contestando la oración de tu ministro o tu oración? Vaya a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Si no hablaren conforme a la ley y al testimonio, es mentira. Es otro espíritu que te está contestando. No es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo a través de todas las edades siempre se ha manifestado con aquellos que obedecen a Dios. Juan 5:36. Dice que Dios da su espíritu ¿a quién? No, Hechos 5:29. Hechos 5:29. Sí, porque dicen, el Espíritu Santo lo sanó. Sí. No, es un espíritu maligno que lo hizo creer que estaba enfermo y después le quitó ese mal que le puso y lo hizo creer que era de parte de Dios. Hermanos, la Biblia dice, no nosotros, la palabra de Dios dice, que son espíritus de demonios que han salido para engañar a los moradores de la tierra. Por eso es que queremos, mis amigos, decirte en esta hora que Dios nos ayude, seamos un pueblo de fe, de obediencia, de confianza en el Señor, pero que también estemos arraigados en un así, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga y nos guarde del mal. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.